Hola, soy Concha Bonet, soy pediatra de atención primaria y voy a hablar hoy de la parentalidad positiva, que es un aspecto que yo creo que todos los padres eh, tenemos muchísimo interés en hacer bien. Voy a hablar de una definición y unos objetivos que pueden ser públicos y privados, aunque voy a centrar fundamentalmente en los objetivos privados. ¿Por qué y para qué de la parentalidad positiva? Pues se ha visto que los mamíferos, especialmente los seres humanos, necesitamos un entorno suficientemente afectivo, seguro y de cuidado para crecer suficientemente bien. Los vínculos seguros, de los que hablará posteriormente Amaya Halpi en otra clase, parece que nos hace personas más felices, más adaptadas y más resilientes. Desde lo público y desde la legalidad, el Estado en un país de derechos debería entrar y proteger a los menores en cuya situación nos están dando unos mínimos de cuidado, donde hay negligencia, desprotección, violencia, abuso, etc. Pero no voy a hablar de eso porque en general los padres, casi todos queremos ser padres estupendos, incluso en esta época sociohistórica nos exigimos muchísimo, porque queremos ser padres perfectos en un entorno difícil, como comentaré al final. Bien, como decía, la parentalidad positiva se basa científicamente en las teorías de Bowlby y Mary Ainsworth, que desarrollará más adelante una psicóloga doctora en psicología, Amaya Halpi. Y en general se dividen en vínculos seguros y vínculos inseguros. Dentro de los inseguros hay tres aspectos. ¿Por qué son importantes en crear un vínculo seguro en la infancia? Que no solo se da dando de comer, teniendo techo y dando extraescolares, sino que tiene que ver mucho con el afecto y con el cuidado emocional y el desarrollo del niño y de la niña. Es importante porque antes se daba mucha importancia al temperamento, a la genética, creyendo que veníamos muy determinados genéticamente. Se ha visto hoy en día que no es así, que la realidad, como siempre, es muy compleja y lo único que hacemos muchas veces es simplificarla, pero que es importantísimo el ambiente y la epigenética, y que la biografía de las personas se convierte en biología, es decir, se estructura cerebralmente. En los entornos donde los niños no son bien cuidados, hay un entorno violento, hay negligencia o hay maltrato, se producen alteraciones clarísimas en el neurodesarrollo. Y esto también ocurre lo contrario. Siguiendo las teorías de Hugo Bleichmann, se ve cómo vínculos seguros o inseguros van a condicionar lo que él denomina 4 módulos fundamentales en el desarrollo humano. Estos módulos tienen que ver con el autoconcepto, es decir, cómo me considero, en qué estima me tengo, si me han considerado suficientemente bien, si me han reforzado positivamente, si me han señalado de forma compasiva las cosas en las que tengo que mejorar y lo han relativizado dentro de que es condición humana el tener fallos. Seguramente mi autoconcepto, si la imagen que yo tengo de mí sea adecuada y esté contento conmigo mismo o contenta. Además, favorece la regulación emocional, es decir, hay un otro que me enseña a regularme, porque cuando soy pequeño muchas veces los mecanismos cerebrales de control de emociones no están bien desarrollados, pero hay un otro que me ayuda a regularme porque me da ejemplo y porque me contiene cuando me encuentro mal o cuando estoy furioso o estoy muy triste. También me va a demostrar que mi vida merece, es decir, merece ser vivida y me va a ayudar a autoconservarme. Y me va a dar también, otro módulo importantísimo, claves de que mi cuerpo merece, de que mi cuerpo debe ser cuidado, que lo tengo que respetar y cómo relacionarme afectivamente con los demás de una forma más proactiva. Yo creo que es importantísimo que todo esto se desarrolle suficientemente bien porque estas condiciones son las que van a hacer que vayamos al mundo a ser y estar en él, en relación, no solo con nosotros mismos, pero también con los demás. Voy a definir lo que es la parentalidad positiva
que no es una idea, no es un concepto, sino es una acción, es un comportamiento de los padres fundamentada en el mejor interés del niño, que lo cuida, desarrolla sus capacidades, es un entorno no violento ni desde lo físico, ni desde lo verbal, ni desde lo emocional, y ofrece reconocimiento y orientación. Esto no significa que todo se pueda hacer y que todos los refuerzos sean positivos, porque importantísimo es el establecimiento de límites, porque los límites permiten el pleno desarrollo del niño y de los padres. Hay un libro que se llama El no ayuda a crecer. Lo que pasa es que ese no y esos límites tienen que ponerse de manera adecuada según la edad del niño. A veces los padres somos gobernantes cuando son muy pequeños y no hay discusión posible. Decimos que las cosas se hacen de esta manera, pero a medida que el niño o la niña van creciendo, los límites se consensuan. Y los límites tienen que ser pocos, claros, congruentes y consistentes. Esto es muy importante. Y bueno, habría que desarrollarlo en otra charla, pero no lo puedo desarrollar más aquí. Pero sí insistir que los límites son muy importantes para la educación. El objetivo de la parentalidad positiva es promover relaciones positivas en la familia, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, garantizando los derechos del menor en el seno de la familia, así como el derecho de los padres, también el de todos, optimizando su desarrollo potencial y bienestar. ¿Cuáles son las funciones parentales? Lo he sacado de esta web, Una mente sana empieza en la infancia, que podéis brujulear porque tiene cosas muy interesantes. Y lo importante es que esta función de parentalidad no solo la ejercen los padres, independientemente de que la familia sea biológica, homoparental, adoptiva, monoparental o de acogida, o incluso que el papel lo ejerza el Estado cuando el Estado entra a proteger niños que deberían estar tutelados porque en la familia no se está haciendo bien ese papel. O sea, todos tenemos que cumplir estas facetas eh, para desarrollar adecuadamente las necesidades básicas que, insisto, no son solo las físicas, como se vio con Spitz en la Segunda Guerra Mundial, que los niños en orfanatos, muchos estaban muy bien cuidados, estaban limpios, les daba de comer, pero no tenían un cuidador asignado. Y muchos niños morían porque entraban en una depresión que llamó anaclítica, porque no tenían vínculo con ningún cuidador. Es decir, que es importantísimo esto en el desarrollo afectivo. La función afectiva, que la acabo de comentar, una función educativa, que tiene que ver pues, con ofrecer posibilidades, colocar límites, escuchar, favorecer. Una función estimuladora, cuando ofrecemos oportunidades para que desarrollen su potencial, ofreciéndoles ambientes ricos en belleza, en cultura, en interés. Y una función autorreflexiva que es importantísima hoy en día porque vivimos muy de cara a la afuera. Una sociedad que va muy deprisa, donde hay poquísimo tiempo y donde casi estamos en modo supervivencia más que en vivir. Y hay pocos espacios de serenidad, de reflexión y de sosiego para poder reflexionar dónde está mi hijo o mi hija, dónde quiero que esté, cómo me gustaría relacionarme, qué estoy haciendo, dejando de hacer para que la relación sea lo mejor posible. No me gusta nada medicalizar desde que era pequeña, desde que era casi estudiante. Me parece que los médicos medicalizamos mucho la vida de las personas porque, bueno, no lo voy a analizar aquí, pero es verdad que tiene relación con el poder. Y yo creo que ser padres no tiene nada que ver con un protocolo médico ni psicológico. Los médicos y sobre todo los psicólogos aportamos evidencias de cómo se puede hacer lo mejor posible. Y esas evidencias han ido cambiando y cambiarán a lo largo del tiempo. Sin embargo, me parece que la filosofía muchas veces ha aportado cosas de la vida, de condiciones de vida que nos pueden servir en la parentalidad. Los trascendentales que llamaban los filósofos medievales en la filosofía medieval eran aquellos factores que hacían que la vida mereciera ser vivida. Entonces, como padres y siguiendo también a Hugo Bleichmann, yo creo que tenemos que hacerles sentir a nuestros hijos que merecen y que la vida merece ser vivida.
y cómo podemos hacer o narcisizar la vida si no hemos alcanzado el comprendimiento o la comprensión, perdón, que la vida es sentido. Pues porque hay veces que sentimos que la belleza nos llena de plenitud. La belleza, hacer el bien a nosotros mismos y a los demás. En esta sociedad tan solipsista, tan individualista y tremendamente egoísta, que intenta por todos los medios ser perfecto, hacer el bien, tener, tener espacios de cierta humildad, de pensar en los demás sin perderme yo, que yo también soy importante, pero sin convertirme en el centro del universo porque no lo soy. No nos da mucha felicidad ser tan egocéntricos. Hacer algo por los demás, hacer el bien y vivir en la belleza, ya sea científica, ya sea natural, ya sea literaria o de pintura, de música, yo creo que todos hemos tenido esa sensación en algún momento. También la verdad. Y la verdad aquí la voy a hablar como adecuación, porque me sirve para la parentalidad. Los niños muchas veces son de una manera y los padres, de forma inconsciente, tenemos en nuestra cabeza un niño o una niña ideal y a veces no concuerdan. Y esto es súper frecuente, lo vemos muy frecuentemente en la consulta. Entonces, cuando los niños son pequeños y los padres rechazamos ciertos aspectos de ellos, aunque no seamos conscientes, el niño o la niña lo que interpreta es que no es suficientemente bueno, o sea, que no es valioso, pero que tiene que ser de otra manera para que lo quieran. Un niño pequeño no puede coger la maleta y decir, no me estás queriendo como soy y esto es importante para mí y me voy, porque se moriría. O sea, necesita ser cuidado. Con lo cual, desde pequeños hacen un como sí, es decir, traicionan un poco a su verdadera esencia y se comportan de una forma que no son ellos para agradar a los demás y para que les quieran. Y esto muchas veces se lleva a la vida adulta. Y no vivimos una vida verdadera porque nos hemos traicionado a nosotros mismos. Como padres, no lo he leído en ningún sitio, me parece importantísimo, tenemos que distinguir qué es una vida, o sea, qué es una viga nuclear en nuestro hijo. Si es creativo, si es de inteligencia deportiva, si es científico, y nosotros tenemos otra idea de lo que el futuro le puede deparar para mejor, tenemos que pararnos a reflexionar si esa es la esencia de nuestro hijo o nuestra hija, de adecuarla. O sea, ser veraces con ellos, acompañarles y quererles tal como son. En otras ocasiones, por supuesto que habrá cosas que tendremos que limitar, que cambiar, que modular, que limar. Y no es fácil distinguir qué es viga maestra y qué es un desarrollo moral adecuado. Ahí lo dejo porque cada uno se lo tiene que trabajar. Y luego la unidad, que tiene que ver con la teoría del caos, que está requete demostrada hoy en día. Es decir, que todo está conectado. Todos estamos conectados con todo, con lo material y con lo inmaterial. Lo que yo hago, digo, pienso va a tener repercusiones no solo sobre mis hijos, sino sobre todo. Y que es importante que dejemos de vivir en esta especie de matrix en la que somos únicos, el ombligo del mundo y que no estamos interrelacionados. Es que soy porque somos. Y esto es muy importante que lo sepan desde pequeños porque de verdad que aporta mucho a la felicidad y a la plenitud. Total, que para aterrizar esto, podría decir que tenemos que atender como padres las necesidades físicas, emocionales, psíquicas, espirituales de nuestros hijos. No solo las físicas y las educativas, pero no solo que las atendamos, sino que nos tenemos que intentar asegurar que nuestro hijo o nuestra hija se siente visto, escuchado, validado, respetado y querido. Esto es importantísimo, porque podemos tener muy buena intención, pero si no lo actuamos y si ellos no sienten que eso es así, daría exactamente igual que si no tuviéramos esa intención. Entonces, ¿qué competencias, resumiendo mucho, mucha literatura muy abigarrada, deberíamos tener como padres? Y lo he sacado de Terry Real, que es un terapeuta de pareja americano que me encanta. Pues dice que para desarrollarse bien
un ser humano necesita 3 cosas: amor, seguridad y límites. Vuelvo otra vez con los límites, que como digo, son de distinta manera según la edad del niño y que habría que negociarlo cuando son más mayores y sobre todo fundamentarlo. Cuando son pequeños no, pero cuando son mayores sí. Y cojo esta cita de Ronald Illingworth, que era porque murió, un pediatra inglés que escribió un libro que se llamaba El niño normal y que a mí cuando era residente me encantó porque tenía frases como estas, ¿no? Como por dar amor no se maleduca nunca. Es decir, que los límites son muy importantes, pero los límites no se ponen desde la rabia, desde el castigo, desde la letra con sangre entra, sino que se ponen desde el amor, desde entender que tienen que aprender y que somos padres, pedagogos, guías y que tenemos que ser firmes, pero que se puede hacer con mucho amor y entendiendo que muchas veces les da mucha rabia las cosas. Pues ya está, aprendemos a tolerar las frustraciones. Para cuando son pequeños me ha gustado mucho la guía Pride, que está en inglés, pero hay una traducción al castellano, y que tiene que ver con, en inglés las siglas son Praise, Reflect, Imitation and Description. Y lo que refleja es: refuerza positivamente a tu hijo todo lo que puedas. En las cosas que haga bien, refuérzale positivamente. Y en las cosas que no haga tan bien, ayúdale a aceptar si no lo puede cambiar y a intentar mejorar si lo puede hacer. Pero que es importante que en nuestra tradición española somos muy de lo negativo, reforzar positivamente. No se van a volver tontos, ni se van a volver egoístas, ni egocéntricos. Todo lo contrario. Es importante y encontrarnos donde ellos están emocionalmente. Esto sería lugar a otra charla. Luego, reflect es como reflexiona, refleja un poco cómo es la situación y describe, haz de yo auxiliar a veces con tu hijo. Por ejemplo, sé que tienes celos de tu hermano. Lo que te pasa es que tienes celos de tu hermano y es normal. Sientes dos cosas contrarias. Sientes que le quieres un montón y a la vez te gustaría tirarlo a la basura, como alguna vez me ha dicho algún niño. Y esa complejidad dentro, a los niños les cuesta mucho entender porque su capacidad psíquica es muy dual, es o blanco o negro. Entonces, poderles acompañar, hacer de yo auxiliar, reflexionar, entender, describir, les ayuda mucho a que ellos puedan conectar con sus emociones, que las validen, porque no hay emociones malas, todas nos dan información, pero sí tendremos que saber pues, gestionarlas, ¿no? Tener ventanas de mayor tolerancia, sobre todo porque vivimos en sociedad. La imitación, ya sabemos que los niños lo imitan todo, lo bueno y lo malo, y ahí tenemos una responsabilidad enorme. Y luego, describir más que enjuiciar, etiquetar o insultar. Es decir, describir conductas. No me gusta que dejes la ropa tirada en el cuarto de baño que usamos todos porque es un sitio común. O sea que, por favor, he puesto un cubo para tirar la ropa, recógelo, por favor, y recógelo, que es un sitio común. Y se dan, o sea, se escribe y normalmente si lo hacemos desde pequeño, esto pues suele florecer también en la adolescencia, que es una época muy complicada. Y una de las cosas que yo creo que es importante señalar aquí es que más que, o sea, que cuando en la parentalidad positiva lo que a mí me da la impresión es que la reflexión va más acerca de cómo y cómo estamos nosotros como padres revisando nuestras conductas, nuestras creencias y nuestros conocimientos, que a veces están muy desfasados del desarrollo normal de un niño. Y tener capacidad de mindfulness, es decir, lo que llaman ahora ser consciente de lo que hago, de dónde estoy, desde dónde estoy hablando y que muchas veces es importante, vamos, es importantísimo. Y aprender. No hay padres perfectos, los padres tenemos que ser suficientemente buenos y equivocarnos, aprender, disculparnos y reparar es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos dando ejemplo. Y a veces no lo hemos aprendido. En la adolescencia, que es otra época para dar 4 charlas, es una época en la que se ofrecen otra vez ventanas de oportunidad. Hay cambios cerebrales importantísimos, hablamos de las hormonas, pero las hormonas, que es verdad que juegan un importante papel,
están funcionando fundamentalmente a través de receptores cerebrales. Hay muchos cambios y muchas veces a los padres no nos da tiempo porque es mucho más cómodo que sean pequeños y que no cuestionen, que no vayan buscando sus valores, que no vayan pensando las cuerdas de los límites que hemos puesto. No voy a leer toda la rueda, por supuesto, pero importantísimo en la adolescencia seguir promoviendo la vida sana, de sueño, deporte, amistades que conozcamos en casa, de hacer cosas en la familia, de cuidar mucho las tecnologías, de estar encima, porque enganchan muchísimo y podríamos hacer y vamos a hacer, de hecho, otra charla al respecto y luego aprender a comunicar con calidad, de forma no violenta. El libro de Rosenthal, Comunicación no violenta, nos puede venir de perlas. Y luego también saber negociar en la adolescencia, fundamentar por qué les ponemos estos límites, escucharles para que ellos también aprendan a fundamentar y enseñarnos y enseñarles a pedir ayuda si se necesita. ¿Qué dificultades encuentro para implementar la parentalidad positiva en el momento sociohistórico en el que vivimos? Lo que he comentado del niño ideal. Esto es algo que conscientemente no somos muy conscientes los padres, pero lo tenemos y hay que revisarlo. Y eso se necesita tiempo y lo que llaman insight, o sea, mirar para adentro y poder nombrar zonas que son un poco de sombra y que no son fáciles. Y eso no significa que no quiera, significa que me tengo que replantear dónde estoy y qué expectativas tengo, que a veces no son reales con respecto a mi hijo o mi hija. Desconocimiento de etapas y desarrollo, que también vamos a hacer otra charleta. Y luego, lo más importante es que repetimos nuestra historia personal. Como decía en las primeras diapositivas, la biografía se convierte en biología. Es decir, que nosotros también somos seres tropelados. Es decir, que lo que nuestros padres hicieron, cómo nos trataron, de la manera en que se comunicaron con nosotros, lo que les parecía importante, cómo exigían que fuésemos. Hay muchas veces, bueno, pero muchas, que las repetimos con nuestros hijos. Y a veces incluso somos conscientes de que eso no nos gustó y no podemos evitar el repetirlo. Esto es evidente porque se han hecho ciertas conexiones neurológicas que como dicen las neuronas que disparan juntas, se pegan juntas. Entonces cambiar esto pues es complicado y sobre todo cuanto más mayores somos, pero hay plasticidad cerebral y podemos reflexionar y a veces pedir ayuda, pero simplemente darnos cuenta de lo que estamos haciendo, que a veces repetimos estas conductas o nos vamos a lo contrario, que es prácticamente lo mismo, pues es una cosa a repensar. Es una sociedad multicultural que tiene múltiples valores y nuestros hijos y nosotros estamos conectados con redes sociales que nos permiten alcanzar relaciones virtuales a niveles que en los años 30 una persona con 7 vidas no hubiera conseguido tal número de relaciones. Y todo esto, claro que está influyendo, es decir, que no somos solo los padres, sino que todo esto, este entorno, está influyendo en nuestros hijos. Si se añade que tenemos falta de tiempo, que no podemos conciliar muchas veces, que estamos a 5.000 cosas, que en esta sociedad del hacer, de la prisa, del desasosiego y de no parar, a veces lo que estamos haciendo es achicando nuestro propio barco y es que no tenemos capacidad de verdad para achicar el de nuestro hijo. Y esto hay que pensarlo. Si lo urgente, las cosas que nos piden el trabajo, en la vida en general, es importante, porque nuestros hijos no esperan. Y hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no. Pero tendremos de verdad que sentarnos a pensar en algún momento qué es para nosotros lo prioritario. Y si son nuestros hijos, porque necesitan tiempo, necesitan un espejo, necesitan un yo auxiliar, necesitan ser vistos, queridos. Y eso no se hace en 3 minutos por las tardes. Es decir, se necesita tiempo y un suficiente tiempo y además de calidad. O sea que no es fácil. Luego, esta falta de tribu que antes, bueno, pues criábamos o se criaba más la tía, el pescadero, la tata, es que todo el mundo más o menos tenía los mismos valores y ahora no, ahora somos una sociedad muy individual, con lo cual yo creo que es mucho más complicada. Y luego la falta de tiempo, la falta de introspección,
la falta de o sea, de tener espacios de no hacer, que nos crea muchísima ansiedad porque es que tenemos que estar siempre haciendo algo, pues no facilita. Y además es una época en que los padres, de verdad que nos parece importantísimo la crianza y lo queremos hacer bien. Yo creo que la idea o la motivación de hacerlo bien es altísima. Y sin embargo, las circunstancias sociohistóricas no lo facilitan y nuestra falta de tiempo tampoco. Entonces, quiero terminar con esta diapositiva que dice que no hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Y a mí sí me parece que nuestros hijos han nacido en un mundo sin guerra, por lo menos en España, con muchas cosas desde lo material, pero que les faltan cosas esenciales, sobre todo yo lo que les veo muchas veces es hambre de padres, hambre de hacer cosas en familia, de salir al campo y de jugar las cartas, de ver la tele juntos, lo que sea, pero juntos. Y luego quería terminar con cosas a no hacer, ya he hablado un poco de lo que habría que hacer, que lo recoge Joshua Coleman en este libro que tiene, que se llama Rules of Estrangement, pero he visto que tiene una charla en YouTube que está en inglés, lo siento, pero es importante porque es un psicólogo que ha investigado un poco qué es lo que hace que los hijos desaparezcan de nuestra vida, hasta que llega un momento que o bien ya no los veamos o si están hay una desconexión de la comunicación o desde lo afectivo. Pueden estar físicamente, pero no están. Y yo creo que eso a nadie le gustaría. Bueno, sé que todos tenemos muchísima buena intención, que tenemos muchísimas ganas. Generalmente las personas que ven este tipo de charlas suelen ser las que no lo necesitan. Reforzaros, daros muchísimo ánimo y de verdad que muchas gracias. Hala, al todo.